Bienvenidos. Hoy vamos a empezar con la charla de Nadina Rojas de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos va a hablar de generaciones de álgebras de Lie complejas unimodulares de dimensión 5. Gracias, Nadina. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación, una vez más, en especial, bueno, esta vez a Alejandra, que me hizo llegar la invitación, así que muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Bueno, yo les voy a hablar de algo muy que se está estudiando mucho, que quizás muchos de los presentes ya comprendan, así es que por ahí me quedó medio corta la charla. Y como bien dijo Alejandra, de generaciones de álgebras de Lie complejas unimodulares de dimensión 5. Entonces voy a comenzar con unos conceptos preliminares para poder después, más o menos así rápidamente, comentar algunos avances, o los avances que vamos teniendo sobre el tema. En principio el trabajo no está realizado conmigo sola, sino estamos realizando con una chica, con una alumna, para un trabajo de grado, pero bueno, ella al principio no quería aparecer, así que me pidió que no sé por qué tiene miedo de que esto fracase, no sé muy bien cuál es el miedo de que no le ponga el nombre, pero bueno, no es un trabajo de mi propia, solo mío. Bien, actualmente se conoce la clasificación de las álgebras de Lie. Yo voy a trabajar sobre el cuerpo de los complejos, no sobre los reales, sino sobre el cuerpo de los complejos. Entonces la clasificación está completa para las álgebras de Lie de dimensión menor o igual que 6. ¿Está bien? Y en el caso de las álgebras de Lie de dimensión 7 y 8, me parece que solo están las nilpotentes. En las de dimensión 8 no estoy, ahí no tengo muy segura si la clasificación es para todas las nilpotentes, cualquier paso de nilpotencia, o con algún que está truncado en algún paso. Hasta la de dimensión 2, las de 2 pasos de nilpotencia está completo, eso me parece que es algo que había trabajado Alejandra, ahí está, ella siente que sí. Entonces, pero como a mí me interesa la de dimensión 5, entonces la lista la tengo completa. Bien, a modo de repaso voy a poner algunas, porque a medida que uno va avanzando en la dimensión van apareciendo más, las listas se hacen más largas. Entonces, por ejemplo, en dimensión 2 hay solo 2, que es la abeliana y R2. En dimensión 3, bueno, hay una familia finita de álgebras de Lie, y uno dice una familia porque en realidad son infinitas las álgebras de Lie de dimensión 3, complejas, porque algunas de ellas son curvas, ¿está bien? Bien. No preferí no poner la tabla de dimensión 4 y 5 porque ya comienzan a aumentar, entonces a medida de bosquejo esta dimensión 1, 2 y 3. Voy a explicar un poco qué son las degeneraciones de álgebras de Lie. Bueno, uno tiene la variedad de álgebras de Lie, o la variedad, como a muchos prefieren llamarle, de corchetes de Lie. Generalmente uno tiende a decir la variedad de álgebras de Lie, pero la realidad es que son los corchetes de álgebra de Lie, donde ese LNDC es el conjunto donde uno pone los coeficientes de estructura de las álgebras de Lie. ¿Está bien? Y uno sabe que el grupo de Lie, GLNDC, actúa sobre esa variedad. ¿De qué manera? Por cambio de base. Comúnmente uno le dice a esta acción, la acción por cambio de base. ¿Está bien? Entonces la manera correcta de escribirla es de la que figura ahí. Yo no sé si sí se ve, sí se marca. Exacto. ¿Está bien? Bien. Entonces cuando uno, como el grupo actúa, esa acción lo que hace es parametrizar al conjunto de álgebras de Lie. Entonces, cada órbita contiene las álgebras de Lie que son isomorfas entre sí. ¿Está bien? Bien, y la órbita uno lo denota de esta manera. La órbita del álgebra de Lie mu. Acá se me va a presentar un problema porque uno en algún momento represento al álgebra de Lie como mu, que es el corchete o la función bilineal que define el corchete, y después en otro momento renombro y en lugar de poner mu pongo el nombre del álgebra de Lie, o sea que ahí voy a tener que estar constantemente explicando eso si llegara a prestarse alguna confusión. ¿Está bien? Entonces acá este mu y este lambda representa que son los corchetes. ¿Está bien? Bien. Entonces, la órbita de un álgebra de Lie o la órbita de mu son todas las álgebras de Lie que son isomorfas, básicamente, uno diría, con mu. ¿Está bien?
Bien, ¿cómo se define degeneración? Uno tiene dos álgebras de Lie, entonces mu se degenera a lambda, y la notación común que se usa es esta, es si lambda pertenece a la clausura Zariski de mu, de la órbita de mu, ¿está bien? Entonces acá entra en juego esta topología, que no es para nada fácil de trabajar, que es la topología de Zariski, y cuando uno va a mirar los trabajos en los que se trabaja de generaciones, termina viendo que es más manejable como lo trabajan, pero uno, para poder comprender ese paso de trabajar con esta topología o calcular la clausura Zariski de esta órbita, tiene que tener en cuenta esta proposición, que uno lo puede encontrar, acá está la referencia en donde puede encontrar, en donde me permite hacer el paso de trabajar, en lugar de trabajar con la topología de Zariski, trabajar con la topología euclidia, que se define en la topología euclídea relativa, acá, mirada acá, ¿está bien? Y es esta proposición, que dice que si uno tiene una variedad algebraica compleja y tiene un abierto denso en la variedad, con respecto a la topología Zariski, entonces uno puede probar que ese abierto es denso en esa variedad con respecto a la topología euclídea. Entonces, lo que uno consigue es que la clausura de Zariski de esa órbita es igual a la clausura euclídea. Entonces uno termina trabajando, mirando o calculando en la clausura euclídea. Y de ahí es que nace que uno puede redefinir o definir de una manera un poco más amigable, si se quiere decir, lo que es que una álgebra de Lie se degenere a otra. Entonces, reescribiendo esta definición, entonces uno dice, uno tiene dos álgebras de Lie, entonces uno dice que mu se degenera a lambda si existe una sucesión en GLN-DC tal que en el límite cuando Gn actúa en mu sea igual a lambda. Y acá uno para todo xy perteneciente a C. ¿Está bien? Bien, un ejemplo para ver cómo uno termina calculando, porque todo, en la mayoría de los trabajos en los que he visto, terminan trabajando con esta definición y no con la definición A que puse al principio. ¿Cómo se hace? Bueno, para poder afirmar que que esta álgebra de Lie, una álgebra de Lie se degenera en otra, entonces yo tengo que encontrar esa familia o esa sucesión. ¿Está bien? Entonces, en este caso, se sabe que R2 más C se degenera a la N3, que la N3, para no volverme para atrás, la N3 es la álgebra de Lie Heisenberg en dimensión 3. ¿Está bien? Entonces uno toma esta Gn, la hace actuar sobre esta álgebra de Lie, calcula sus corchetes y después toma el límite. En este caso hay que tomar el límite cuando n tiende a 0. ¿Está bien? Bien, entonces en el límite, cuando n tiende a 0, los corchetes, estos corchetes terminan dándome Gn actuando en mu en el límite, termina siendo de 1 a 2, termina siendo 3. ¿Está bien? Entonces, uno calcular este tipo de calcular las degeneraciones, uno lo puede hacer como uno normal, o como yo normalmente lo termina haciendo, lo hace de manera computacional. Entonces, uno toma los corchetes de una, intenta buscar una familia de GLN-DC que cuando le hace actuar tienda hacia donde nosotros querríamos. ¿Está bien? Bien. Ahora el problema, perdón, aquí para atrás. Entonces, ese es el problema en general. ¿Qué álgebras de Lie fueron las que yo trabajé? ¿Está bien? Yo trabajé con las álgebras de Lie unimodulares. ¿Qué es una álgebra de Lie unimodular? Bueno, es una álgebra de Lie en donde la traza de la representación de la matriz adjunta para todo elemento de G tiene 0, es 0. ¿Está bien? Bien, un hecho importante, y por qué solamente me puedo quedar con las unimodulares y no me voy a ir para otro lado, es este hecho sencillo, que uno lo puede probar de una manera, no es muy complicado, ¿está bien? Que si uno tiene dos álgebras de Lie donde una se degenera a otra, y mu es unimodular, entonces hacia donde se degenera es unimodular. Es decir, que siempre me voy a quedar, como decir, en la misma clase, o el mismo conjunto, ¿está bien? Bien. ¿Cuál es el caso en el que nosotros hemos trabajado? Bueno, en el caso de que hemos trabajado es en estas álgebras de Lie,
de dimensión 5, pero unimodulares. La clasificación de las álgebras de Lie de dimensión 5 indescomponibles, uno la puede encontrar en este texto, ¿está bien? Y son, de las indescomponibles, son 46. Después, habría que sumarle a esta las descomponibles, las álgebras de Lie de dimensión 4, que le puede agregar un factor abeliano. Entonces, tendría que sumarle a esta lista de las indescomponibles todas las de dimensión 4 más E. ¿Está bien? O sea que, imagínense, acá tenemos 46, más las de dimensión 4, la lista cada vez se va haciendo más grande. Bien, ¿cómo es el trabajo que hemos hecho? Así, algorítmicamente, uno lo que hace es agarrar la lista de dimensión 5, saca las unimodulares, ¿está bien? Es decir, uno tiene que agarrar la lista y ponerse a calcular cuáles de todas estas verifican que la traza de la punta de X da 0 para cualquier X. ¿Está bien? Bien, de las 46 más las de dimensión 4. Perfecto. Ese trabajo ya está hecho, ya lo hemos hecho. Y la lista de las unimodulares de dimensión 5, descomponibles e indescomponibles, no da esta. ¿Está bien? En total tenemos 26 unimodulares, la lista esta debería de tener 26, son 8 descomponibles y 18 indescomponibles. Tengo anotado acá al lado, por eso verán que miro al costado. ¿Está bien? Bien, de esta lista ahora hay que ver hacia dónde se degeneran. Imagínense, tenemos 26 unimodulares y tendría que calcular, ver si, por ejemplo, la 5.1, esta N5.1 se degenera la N5.2, ¿hacia dónde se va? Bueno, no es que uno agarre y trabaja, por suerte, no es que para hacer esa cuenta o calcular hacia dónde se degeneran, uno tiene que agarrar y probar con las 25 restantes. No, por suerte no. ¿Qué se usa para poder hacer un descarte, poder descartar de manera más rápida, que la N5.1 no se me va a degenerar a la 5.2 o a la 5.3, etc.? Lo que uno usa son invariantes para las álgebras de Lie, ¿está bien? Entonces, algunos de esos invariantes que son bastante útiles, pero lamentablemente no siempre sirven para todos los casos, pero sí ayudan para simplificar bastante, son los siguientes. Por ejemplo, acá bien puesto, son los siguientes. Algunos de estos invariantes son tener en cuenta la dimensión del álgebra de derivaciones. ¿Está bien? Si mu se degenera a lambda, entonces la dimensión del álgebra de derivación de mu tiene que ser menor que la dimensión del álgebra de derivación de lambda. Entonces, en este caso, por ejemplo, la N5.1 no se puede degenerar a la N5.2 porque su dimensión es 13 y la otra es 10. Ese caso no lo tenemos, lo que podemos tener es al revés. 5.2 se puede degenerar a 5.1 porque ahí sí me verifica la desigualdad que tenemos acá. ¿Está bien? Otro de los invariantes es ver que la dimensión del álgebra derivada también se va achicando. Si mu se degenera a lambda, la dimensión del álgebra derivada de mu tiene que ser menor que la dimensión del álgebra derivada de lambda, ¿está bien? Y las dimensiones del centro, también los pasos de nilpotencia o los pasos de solubilidad. Es decir que en este caso, por ejemplo, si tenemos que un álgebra de Lie es soluble, las solubles solo se degeneran a las solubles, ¿está bien? Y las nilpotentes de la misma forma. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá, hemos probado que la 5.15 se degenera a la N56. ¿Cómo uno prueba? Como lo dije anteriormente, dando esa familia de GLN, esa familia de GLNDC que cuando uno calcula en el límite, cuando hace actuar GN actuando en mu, me da el corchete que nosotros queremos. ¿Está bien? Bien. Bueno, estos son unos buenos invariantes. Lo que hace es descartar con estos invariantes, pero especialmente este es muy útil, ¿está bien? Y con este uno descarta muchos casos. ¿Estamos? Bien, entonces, por ejemplo acá, uno podría pensar que la N56 se degenera a la G3A más C. ¿Por qué? Porque la dimensión de la álgebra de derivaciones es 8 y la otra es 9. Entonces tenemos una posibilidad.
Pero la N56 no se va a degenerar a esta, porque esta es una álgebra de Lie potente y esta no. Entonces, acá usamos el invariante número 4, ¿está bien? Entonces, de esa manera uno comienza a disminuir las posibilidades. Bueno, pero lamentablemente, como dije en un principio, no son del todo, no siempre sirven estos. Por ejemplo, tenemos este caso. Esta álgebra de Lie, yo hablo como si se entendiera todo, uno ya lo tenemos bastante familiarizado, los corchetes, por eso. La S sub 515 y la G4 más C. Esta es una soluble, esta también es soluble. La dimensión de la álgebra de derivaciones de la S515 da 7, perdón, es 3 pasos solubles, no es nilpotente. La dimensión de la álgebra de derivaciones de la G4 más C también es 8, es 2 pasos solubles y no es nilpotente. Cumpliría todas estas, ¿está bien? Entonces pareciera que sí, pero no se degenera. La S515 o la S sub 515 no se degenera a la G4 más C. Cuando uno después de intentar, o al menos como lo hemos hecho nosotras, o los avances que hemos tenido, uno de tanto intentar, no, se da cuenta de que no, entonces tiene que comenzar a sospechar, uno comienza a sospechar. Y al no servirnos ninguno de los invariantes más estándares de la teoría, lo que uno hace es buscarse nuevos invariantes. Bueno, un invariante que nos ha sido muy generoso ha sido el que en algunos artículos le llaman la forma de Killing generalizada. ¿Está bien? ¿Y por qué uno le dice la forma de Killing generalizada? Porque acá metida está la forma de Killing de la álgebra de Lie. ¿Está bien? Entonces uno tiene la función phi, que es una función cuyo dominio son las funciones bilineales, y la llegada también son las funciones bilineales, y está definida para cada álgebra de Lie de esta manera. ¿Está bien? Entonces uno prueba que esta función, esta phi, es una función GL en ese equivariante. ¿Está bien? Entonces uno todavía tiene que hacer esa prueba de que ese invariante sea bueno, ¿está bien? Porque si no, no nos sirve. Y al haber probado eso, en este caso de la S515 nos sale que la phi para esta álgebra de Lie siempre es 0. Cualquiera sea el R y el C que tomemos en los complejos. Podemos mover, cambiar lo que quieran, y siempre es idénticamente nula. En cambio, para la G4 más C, esa phi no siempre es 0. Si uno tiene muchos escalares, infinitos escalares para los cuales es distinto es 0, pero si uno toma en particular el caso en que R es igual a C, a S igual a 1, la phi para esta álgebra de Lie no es 0. ¿Está bien? Entonces, al ser la función equivariante, nos ayuda a decir que, bueno, la S515 no se puede degenerar a la G4 más C. ¿Está bien? Bien, y de esta manera, como vuelvo a repetir, este invariante a nosotros nos ha sido muy generoso, y después hemos tenido que usar algunos otros, pero todos siempre alrededor de esta idea. ¿Está bien? ¿Cuáles son los avances que hemos logrado? Bueno, son estos. En esta lista, si bien parece absolutamente pobre, comparada con la lista original de las álgebras de Lie, están puestas, por ejemplo, la S5-6 solo se degenera a estas, y no se degenera más nadie. ¿Está bien? Entonces acá están puestas las que solo se degeneran, esta se degenera solo a esta. Uno, para los que trabajan en esta área, sí, están acostumbrados a ver el grafo. Entonces, el grafo de las degeneraciones. La verdad que en el grafo se complicaba un poco el escribirlo, se enredaba, además de que todavía no lo tenemos completo, son muy pocos los casos que nos faltan. Entonces, preferí representarlo en una tabla antes del grafo, que no me quedaba, a mi modo de ver, muy visual todavía. Bien, estos son los avances que hemos tenido. Como digo, nos quedan pocos casos todavía, y para ser honesta, el caso de las nilpotentes ya ha sido hecho, no completo, porque el caso de las nilpotentes ha sido hecho por Grunewald hace mucho tiempo, creo que está puesta la referencia. Nosotros lo único que hemos tenido que completar es ver si se degeneraba a otras. ¿Está bien? Ah, no, perdón.
el caso de las álgebras de línea potente ya está completo, entonces nosotros lo único que hemos hecho es agregarlo a nuestra lista. ¿Está bien? Pero he preferido ponerlo separado para que no quede todo en una misma lista, como que somos dueñas de este también, que no lo somos, lamentablemente. Entonces, acá abajo está la referencia de los autores que realizaron las degeneraciones de las álgebras de línea potente de dimensión menor o igual que 5. ¿Está bien? Bueno, vuelvo a repetir una vez más, son muy pocos los casos que nos quedan para tener completa la tabla de degeneraciones, y bueno, los casos hasta ahora, lamentablemente, los que nos quedan no nos han servido los invariantes que tenemos para poder decir sí o no, y bueno, por otros X o Y problemas no lo hemos completado todavía. Así es que, bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias, Nadina. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Puedo hacer una pregunta de la ignorancia? No sé si se puede. Es que yo de estas cosas no las sé, pero en una de las láminas, creo que era que si lambda se degeneraba a mu o algo así, había unas implicaciones. Esa invariante, ¿dónde dice invariante? Invariante, esa. Entonces, en el ejemplo, fíjate que el ejemplo que tú das, se cumple el ítem 1 de esta proposición o lema. Y tú decías que estas sí se degeneraban, pero la pregunta mía dentro de la ignorancia es si el 1 implica el recíproco, o había un argumento detrás. No, o sea, estas no se degeneran. No se degeneran. No, claro, ve, acá está, no se degenera. Si lo dije mal, pero ahí está bien escrito. O puede ser que Lo que escuche pasa mal. no es que si cumple este, entonces me tiene que pasar este. No, me puede pasar este y me puede pasar este o no. ¿Y las cuatro opciones implican, vale recíproco? No, porque justamente Tampoco. este sería un caso. Este tiene dimensión 8 y esta 9, cumple esto, pero no me cumple este otro. No, pero digo si se cumplieran las 4 simultáneamente. No, también pasa que no. Tampoco. Puede pasar que no se degenere, y si no me equivoco, este es uno de los ejemplos. La verdad que de este no tengo fiel recuerdo de si se me cumple lo del centro, pero me puede pasar que se cumpla todo y no degenerarse. Ok, está bien. Muchas gracias. Como le dije, era dentro de mi ignorancia porque estas cosas no las manejo. No, por favor. Yo también me considero ignorante en el tema. Ya somos dos. Está bien. Bueno, permiso. Nadina, no sé si viste, hay un paper de Fialowski en el que ella trabaja los espacios de módulo y en dimensión 5. No me suena. A ella le hemos visto varios trabajos que colaboran un poco, pero ese no me suena. Bueno, tiene uno en dimensión 5, yo la verdad que no lo he leído, pero tiene... ella trabaja al revés que nosotros. Nosotros nos gusta hacer degeneraciones, ella hace deformaciones. Y tiene una notación bastante... por lo menos a mí no me agrada mucho, por eso no tiendo a leer los papers. Sí, es que sí, ella tiene una forma de denotar así como... Sí, como extraña. Entonces, a lo mejor, traduciendo eso a lo tuyo, a lo mejor podrías ver si los casos que te están faltando, bueno, ver si están considerados ahí en ese trabajo. Bueno, estaría bueno fijarme, y ojalá que la respuesta sea no, porque no debe ser que me dé con la mala noticia de que esté todo bien. Pero no me he fijado en ese, como te digo, en algunos otros trabajos, y ella tiene varias ideas que son interesantes y demás, y que algunas se pueden llevar a otros ámbitos, pero ese trabajo no me parece haberlo
haberlo Sí, visto. tiene A mí me varios gusta. con casi el mismo nombre, dimensión 4, dimensión 5 y superálgebras también en dimensión 4 me parece, Sí, pero hay uno de álgebras de Lie en dimensión 5, Ah, bueno, ahí me voy a fijar. para que lo busques. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Oh, bueno, muchas gracias Nadina de nuevo. Gracias a ustedes. Ahí dejo de compartir. Es el turno de Sonia. Acá estoy. Ahí está. Bueno, vos decime cuando... ¿La vas a maximizar? Sí, sí, espera que busque. En ver. Sí, sí, que no me... Ahí está. Ahí está. Bien. Ahora es el turno de Sonia Vera, de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos va a hablar de rigidez de Homely álgebras en dimensión 3. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ale, por la invitación. Bueno, como dice ahí, es un trabajo que justamente lo hicimos con Alejandra. Así que bueno, cualquier duda me preguntan a ella. Así que bueno, voy a empezar. Voy a empezar definiendo qué son las Homely álgebras. Bueno, lo vamos a considerar como una terna, donde va a tener un espacio vectorial sobre un cuerpo K, un mapeo bilineal antisimétrico, que va a ser este corchete, y un mapeo lineal, que va a ir definido sobre este espacio vectorial, que va a cumplir esta condición, que es como una condición de Jacobi, donde está este mapeo alfa. Y vamos a decir que una de estas Homely álgebra es multiplicativa si verifica esta condición, es decir, que alfa en el corchete, aplicado a un corchete, es igual al corchete de este mapeo alfa aplicado en cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una Homely álgebra, un espacio vectorial de dimensión 3 con este corchete, que está dado ahí, entonces si yo considero este mapeo lineal, esa Homely álgebra es multiplicativa, pero si yo tomo este otro que estaba acá abajo, deja de ser multiplicativa porque justamente no va a cumplir la condición esta que acabamos de ir. No sé cómo se saca así debe ser. Este triangulito verde, este cuadrito verde ahí. Bueno, y vamos a definir, como al igual que definió Nadina en las álgebras de Lie, vamos a definir la variedad de las Homely álgebras. Entonces, para eso vamos a considerar un espacio vectorial de dimensión n sobre un cuerpo K, una base de ese espacio vectorial, y vamos a definir las estructuras de esta Homely álgebra, que son justamente este corchete, que está definido por estas n al cubo constantes de estructura, C sub i j k, son las que me van a definir cada uno de los corchetes para los elementos de la base, y estas n al cuadrado constantes a sub i j, que me van a dar justamente la definición para estos mapeos lineales, perdón, en las bases del espacio vectorial B. Entonces, estas constantes nos determinan una subvariedad en K, n cuadrado por n más 1 sobre 2, que definen un sistema de ecuaciones polinomiales que está dado justamente por la antisimetría y por esta identidad que es como la de Jacobi para la Homely álgebra. Esta variedad que está definida justamente por estos polinomios se denomina variedad de las Homely álgebras de dimensión n, y nosotros lo vamos a denotar por este HL sub n. Bueno, y como esta variedad es afín, entonces vamos a tener topología, y en este caso la topología es esta topología Zariski.
También actúa el grupo general lineal, al igual que como mostró Nadina, que actuaba en las álgebras de Lie. También vamos a tener la acción sobre estas Homely álgebras, y la acción de ese grupo en la Homely álgebra está dada de esta forma. En este caso, en el caso de las álgebras de Lie, teníamos la acción en el corchete. Acá en este caso también agregamos la del morfismo alfa. Además sabemos que el conjunto de órbita de esta acción tiene una correspondencia 1 a 1 con las clases de isomorfismo en la variedad, es decir que las órbitas de una álgebra dada por esta acción de una álgebra de Lie justamente nos va a dar todas las álgebras isomorfas a esa álgebra. Y vamos a decir que una álgebra es rígida si su órbita es un abierto Zariski en la variedad esta de la Homely álgebra. Y justamente eso es lo que nosotros vamos a estudiar, la rigidez de estas Homely álgebras, pero en dimensión 3. ¿Y por qué estudiamos esa rigidez? Porque si nosotros tenemos una álgebra rígida en esa variedad, entonces la clausura de la órbita de esa álgebra nos va a dar una componente irreducible de la variedad. Para poder estudiar esa rigidez de las álgebras, se puede hacer de dos tipos, un estudio topológico o un estudio geométrico. En el estudio topológico va a consistir en estudiar la órbita Zariski para cada una de las álgebras de la variedad, y en el estudio geométrico lo que se usa son justamente estos dos espacios tangentes que se identifican, el primero con los dos cobordes y el segundo con los dos cociclos de el álgebra que estemos estudiando. Bueno, y como dijimos, ese estudio lo vamos a hacer en las álgebras, en las Homely álgebras de dimensión 3. Estas Homely álgebras de dimensión 3 están clasificadas, las multiplicativas, en Lilly, en este artículo, y por Delgado, Salgado y Sánchez, en este otro artículo que está abajo. Nosotros hicimos una clasificación también de estas Homely álgebras multiplicativas, teniendo de una forma diferente a las que está en estos dos trabajos, teniendo en cuenta justamente este mapeo lineal alfa. Entonces, para cada uno de estos mapeos lineal, vamos a denotar por M H de L3 alfa a la variedad de esas Homely álgebras multiplicativas, y en este caso que van a ser complejas y de dimensión 3, y van a estar asociadas justamente a ese mapeo que le llamamos alfa. Y vamos a decir que dos Homely álgebras son isomorfas si existe un morfismo biyectivo, que vaya desde una a otra, a que creo que lo que no dije es que justamente en las ternas estas de las Homely álgebras, puede pasar que este B con el corchete sea justo un álgebra de Lie o no. Entonces voy a tomar un morfismo que vaya desde B al corchete 1 a B al corchete 2, y que cumpla estas dos condiciones. Que si yo hago este morfismo en el corchete 1, sea justamente el corchete 2 donde cada uno de los elementos X, Y le aplico el morfismo phi, y que si yo a este morfismo lo compongo con alfa, sea lo mismo que hacer beta compuesta con ese morfismo. Lo que nos va a decir esto, que cada Homely álgebra es isomorfa a una nueva álgebra de Lie, que la puedo construir de esta forma, que es esta H. Y donde este phi justamente es el mapeo biyectivo, este que definimos acá arriba. Bueno, y la clasificación que encontramos de estas Homely álgebras multiplicativas, dijimos que estaban asociadas a cada uno de los morfismos estos alfa, que lo que importaba era tener justamente, si yo tengo un morfismo con la forma de Jordan dada por cada uno de estos morfismos, entonces al tener para este primer alfa, fíjense que en la diagonal tiene lambda, mu, y no me acuerdo cómo se llama este otro, que está acá abajo,
la clasificación de las Homely álgebras complejas multiplicativas, donde justamente, como dije, el B con el corchete va a ser un álgebra de Lie, está dada por estas que están acá, y todavía siguen en la próxima hoja, son estas y estas. Bueno, donde además se fue viendo que algunas eran isomorfas, que son estas que están acá abajo. En el caso de este otro mapeo lineal, que está dado por lambda, lambda mu, y tiene un 1 acá arriba, entonces las álgebras son de este otro tipo. Hoy esta me quedó medio escondida ahí. Bueno, son estas. Hasta ahí. Bueno, y también estas son isomorfas entre ellas. Y en el caso de este otro mapeo lineal, son estas otras álgebras. Sí, hasta ahí. Entonces esta fue la clasificación que nosotros encontramos de estas Homely álgebras multiplicativas de dimensión 3. Lo que hicimos entonces a estas álgebras es estudiar justamente la rigidez de ellas. Entonces para eso hicimos el estudio de la cohomología y las deformaciones de estas álgebras. Entonces si yo tengo una Homely álgebra, vamos a decir que phi es una cocadena, sí, es un mapeo lineal alternante que cumple esta condición que está dada ahí. Y el K espacio vectorial de todas estas cocadenas lo vamos a denotar con CHL de GG. El operador coborde de una Homely álgebra es un mapeo que se define como D de HL, que va justamente de esta cocadena en P a la cocadena en P más 1, y se define de esta forma. Bueno, y ahí podemos definir lo que es el espacio de los cociclos, el espacio de los cobordes y la cohomología que está asociado justamente a este complejo. Dado ahí todo definido sobre esta Homely álgebra. Bueno, y si yo tengo un espacio vectorial y una Homely álgebra, una deformación formal de esa álgebra es un mapeo que está definido, es un mapeo bilineal que está definido de esta forma. Fíjense que este mapeo bilineal tiene el corchete de mi álgebra original, a la que le estoy agregando esta serie infinita de términos que dependen del t y de estos phi. Estos phi sub i que están acá son justamente mapeos bilineal que van a permitir, que van a hacer que verifiquen que este mapeo con el corchete y el t verifiquen las dos condiciones de la Homely álgebra, es decir, que sean antisimétricos y que verifiquen esta identidad como la de Jacobi. Y se dice que esta deformación tiene orden n si justamente esta suma va hasta ese número n. Y vamos a decir que dos mapeos bilineales, dado dos mapeos bilineales, vamos a definir esta operación, que es como el componer uno con otro en esta Homely álgebra de esta forma, y esta notación lo que nos va a permitir en realidad es reescribir esa identidad que cumplían la Homely, que sería la de Jacobi en la Homely, de esta forma. Entonces va a ser el corchete T compuesto con respecto a esta nueva, como especie de composición en el otro T, y que justamente me dé 0. Entonces con esta definición nos da justamente, bueno, la identidad esta que era de Jacobi. Bueno, y este lema lo que nos dice que si yo tengo una Homely álgebra y esta es deformación formal de G, entonces el primer phi que nosotros tomemos acá, que va a ser el phi sub 1, en este Z2, este phi sub 1, perdón, que es de esta suma infinita, va a ser justamente un 2 cociclo de esa álgebra. Este teorema también está para las álgebras de Lie,
Bueno, y se puede reescribir la ecuación de la deformación de esta forma. Entonces, como en esta nueva notación que definimos al comienzo, puedo definirla de esta forma, y esta suma me da justamente este D de HL2. Entonces, podemos decir que los elementos de los espacios de los dos cociclos de G nos van a determinar, o se definen por estas deformaciones infinitesimales de G. Una deformación infinitesimal vamos a decir que es integrable si existe una deformación formal en donde este phi, que es justamente el elemento del Z2, sea igual al phi sub 1, que es el primer elemento de esta suma infinita. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no toda deformación formal es integrable, porque la condición necesaria y suficiente para que justamente se cumpla esta integrabilidad es que este phi sub 1 verifique o sea una solución de los sistemas estos de ecuaciones. Bueno, y dada dos Homely álgebras que sean deformaciones de esta Homely G, con estos corchetes, el T van a ser justamente los dados por, que es el del álgebra original más esta suma infinita. Fíjense que uno tiene el phi sub i, el otro va a tener un psi sub i. Vamos a decir que esas deformaciones son equivalentes si existe un isomorfismo que vaya desde el espacio B en B de esta forma, donde cada uno de estos psi sub i son endomorfismos de B, y además este isomorfismo verifica estas dos condiciones. Y entonces, a partir de ahí vamos a decir que una deformación se dice trivial si justamente esa deformación es equivalente al álgebra G. Bueno, entonces, podemos ver que si tenemos deformaciones que son equivalentes, si yo tengo, por ejemplo, estas dos deformaciones que son equivalentes, el phi sub 1 corresponde al corchete de otro, menos el psi sub 1 que corresponde al corchete de la otra deformación, van a ser justamente elementos del conjunto de los cobordes del álgebra G. Además, el conjunto de todas esas deformaciones las puedo parametrizar por la cohomología, y tenemos, entonces, eso nos va a permitir definir este teorema, que si la dos cohomología del álgebra es 0, entonces todas las deformaciones formales del álgebra G son equivalentes justamente a G. Entonces, y además sabemos que si yo tengo una Homely álgebra con donde todas sus deformaciones formales sean triviales, se denomina rígida. Entonces, si yo tengo esta dos cohomología que es 0, tiene todas sus deformaciones equivalentes a G, es decir, que son triviales, van a ser sus deformaciones triviales, entonces en ese caso esta Homely álgebra sería rígida. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Para cada una de estas Homely álgebras, donde justamente el B con este corchete era un álgebra de Lie, calculamos estas dos cohomologías. Si nos daba trivial, o sea que daba 0, entonces el álgebra era rígida, por lo que acabamos de decir recién. Si no daba 0, calculamos las deformaciones. Si las deformaciones de las álgebras eran álgebras de Lie, entonces es porque estaban en algunas en la lista, y si no eran álgebras de Lie, se estudiaban las deformaciones justamente de esa álgebra que no era Lie, y se ve qué pasa ahí. Entonces, ¿cuáles son esas álgebras de dimensión 3 multiplicativas y que no son Lie? Bueno, son estas. Y por lo tanto mostramos que todas estas álgebras que están acá en la lista son rígidas en la misma variedad de las álgebras de Lie multiplicativas de dimensión 3, asociados a su correspondiente mapeo lineal alfa.
Entonces, las álgebras son estas, que están acá, estas, bueno, y estas son las que mostramos recién. Entonces, todas estas son rígidas, al considerar este mapeo alfa, donde este lambda que está acá en la diagonal era distinto de -1, 1 y 0, todas las Homely álgebras asociadas son estas que están aquí, y las deformaciones pertenecían a la familia de esta G5 de alfa, y son todas álgebras de Lie, pero ninguna de estas es rígida. Lo que implicaba que la clausura de la órbita de esa álgebra daba una componente irreducible de la variedad. Bueno, y eso es todo, y perdón que creo que fui rápido explicando todo. Gracias, Sonia. ¿Alguna pregunta o comentario? Oh, bueno, muchas gracias, Sonia. Bueno. Bien, y para cerrar la sesión, tenemos a Gil Salgado. Deja compartir pantalla. Wow. Si no me aparece aquí el archivo que quiero compartir. Ah, no, ya está. Creo. ¿Se ve? Sí. ¿Y se ve bien? Sí, si lo maximizas, mejor. Pero... Lo voy a poner en pantalla completa. Ah, ¿dónde está? al final. Acá. ¿Ahí? Sí. Bueno. Bien. Bueno, para cerrar la sesión, tenemos a Gil Salgado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nos va a hablar de un nuevo vistazo a las álgebras de Lie empáticas y a una clasificación de álgebras de Lie nilpotentes. Gracias, Gil. Primero, muchas gracias, Ale, por la invitación. Gracias a todos los que están presentes. Digo, siempre es bueno hablar de matemáticas y escuchar matemáticas. Algunos de ustedes los conozco personalmente, a otros no. Es un placer haberlos oído y bueno, este es un trabajo conjunto con Ana Lucía García Pulido. Ella está en el Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de Liverpool. Entonces, bueno, déjenles cuento de qué va esto. En realidad esto lo había puesto porque creí que había más estudiantes en las sesiones. Como pueden ver, es la definición de álgebra de Lie, pero creo que todo el mundo sabe lo que es una álgebra de Lie, entonces la voy a pasar rápido. Bueno, entrando ya en el problema. Una álgebra de Lie se va a llamar empática si su centro es trivial, si todas las derivaciones son interiores, y si su primer ideal derivado es igual al álgebra de Lie, o sea, si el álgebra de Lie es perfecta. Han estado hablando de cohomología, todo el mundo debería de ver que estas tres condiciones se pueden expresar en términos cohomológicos, ya sea o con respecto a la representación trivial o a la representación adjunta. Si considero una álgebra de Lie cuyo ideal máximo soluble sea trivial, o sea, una álgebra de Lie semisimple, entonces resulta ser que esta álgebra tiene centro trivial, claramente tiene que ser igual a su primer ideal derivado, y usando la forma de Cartan-Killing, uno puede probar que toda derivación tiene que ser interior. Entonces, todas las álgebras de Lie semisimples son empáticas. Bueno, a mediados de los 80s, Angelopoulos se pregunta si con estas tres condiciones cohomológicas
basta para caracterizar a las álgebras de Lie semisimples. O sea, si ustedes tienen una álgebra de Lie con centro trivial, derivaciones interiores, con solamente derivaciones interiores y perfecta, pregunta, ¿tiene que ser una álgebra de Lie semisimple o no? Evidentemente, a mediados de los 80s, las clasificaciones de las álgebras de Lie no habían avanzado mucho, algunas clasificaciones estaban incompletas, entonces generarse ejemplos de álgebras que cumplieran este tipo de propiedades era latoso. De hecho, sobre todo verificar el punto 2, verificar si todas las derivaciones tenían o no que ser interiores. Esa es parte de la lata de esto, ¿no? Bueno, él mismo, en 1988, da un primer ejemplo de una álgebra de Lie que tiene centro trivial, que todas las derivaciones son interiores, que es perfecta, pero la dimensión es 35. Hacer cálculos con una álgebra de Lie de dimensión 7 u 8 a mano, no se lo deseo a nadie, ¿no? Digo, ojalá sepan programar, ojalá tengan acceso a programas que puedan hacer todo lo que uno quiera, etcétera. Pero trabajar con estas álgebras, evidentemente, ya se vuelve una lata. Bueno, en el 93, en su tesis doctoral, Said Benayadi da otro ejemplo de este tipo de álgebras de dimensión 48. Y en el 96, que es cuando Benayadi publica un trabajo donde hace un estudio ya sistemático de las álgebras de Lie empáticas, pues da un ejemplo de dimensión 25. Y pregunta ahí mismo, si será posible que esa álgebra de Lie de dimensión 25 que él muestra sea la más pequeña o no. Y claro, pues dice que no sabe porque pues, no se va a poner a verificar en todas las dimensiones más pequeñas si hay álgebras empáticas o no. Bueno, Benayadi evidentemente está trabajando con las condiciones que impuso Angelopoulos. Si uno revisa el artículo de Benayadi, que es más fácil de conseguir que el de Angelopoulos, uno puede ver las condiciones que impone Angelopoulos para poder mostrar que sus ejemplos son álgebras de Lie empáticas, y claro, cuando uno ve las cuentas, pues se da cuenta que son condiciones suficientes, pero uno no sabe si las condiciones son necesarias. O sea, pide explícitamente él que se cumplan cierto tipo de condiciones, y a partir de esas condiciones él prueba que lo que él construye es empático. Y lo mismo hace Benayadi con sus ejemplos de dimensión 48 y de dimensión 25. Ok, entonces, perdón, ¿hay preguntas? Porque veo en el chat. No, perdón, ok. Bueno, por cierto, si alguien quiere interrumpir y preguntar algo, con toda confianza, a la hora que quiera, abre su micrófono y pregunta y ya está. Ok, entonces, bueno, ¿qué pretendo contarles? Pues primero que ya, podemos probar que efectivamente el ejemplo de Benayadi en dimensión 25 es la subálgebra empática con subálgebra de Levi igual a SL2 más pequeña. Y de las ideas que les voy a contar, pues van a percibir rápidamente que uno puede intentar una nueva clasificación de una nueva familia de álgebras de Lie nilpotentes que van a ser muy simpáticas. Muy simpáticas. Ok, entonces, ¿quién es SL2? Pues son las matrices de 2×2 con entradas en los números complejos y traza 0. La base estándar es esta que está aquí en pantalla, H y F, y las reglas de conmutación pues son las archirreconocidas de siempre, ¿no? Voy a anotar por B sub n a un espacio vectorial de dimensión n más 1. Las etiquetas empiezan en 0 y terminan en n, y por comodidad permítanme definir el e menos 1 y el e sub n más 1 como 0. ¿Por qué quiero que eso sean 0? Pues porque un teorema muy conocido es que se conocen absolutamente todas las representaciones irreducibles de SL2. Basta con que uno defina estas transformaciones lineales ρn de h, ρn de f y ρn de e en los básicos, por ejemplo, con estas reglas, y entonces uno puede probar que la representación n es irreducible y que si tuvieran cualquier irreducible,
entonces existe un n natural o 0, de tal forma que la representación irreducible es exactamente una con esta regla que está aquí. Claramente tuvimos que elegir aquí unos coeficientes para trabajar. Evidentemente, si se cambia la base, cambian aquí la expresión de ρf y de ρe. Y eso es a gusto de quien vaya a trabajar y quien vaya a programar, ¿no? Ok, entonces, una vez que ya tenemos estas representaciones irreducibles etiquetadas por números naturales o el 0, la herramienta que nosotros necesitamos para probar lo que les voy a mostrar es el teorema de Clebsch-Gordan, que lo que dice es que el producto tensorial de representaciones irreducibles se puede descomponer exactamente de esta forma, y en particular, pues me interesan la 2 potencia exterior y la 2 potencia simétrica de un módulo irreducible, y las reglas son estas. Entonces, aquí se ve un poco más visual con el color negro y rojo de los últimos renglones. Las potencias simétricas siempre empiezan en el par y van bajando de 4 en 4, y las potencias antisimétricas, los sumandos de las 2 potencias antisimétricas empiezan en el 2n-2 y luego van disminuyendo de 4 en 4. Ok. Entonces, ya, a partir de ahorita, G representa una álgebra de Lie empática con subálgebra de Levi SL2 y con radical lo que quieran, lo que se les antoje. Bueno, lo primero que uno puede probar, y es relativamente fácil, es que como la álgebra de Lie es perfecta, entonces el radical tiene que ser nilpotente. Entonces, como es nilpotente, el radical y el nilradical son el mismo, y de hecho ya lo voy a llamar mejor H, para no estar escribiendo nilrad o rad, simplemente H. Como tengo una representación de SL2 en H, entonces voy a cambiarte la nomenclatura y voy a decir que H es un SL2 módulo. El teorema de Weyl dice que todos los SL2 módulos son semisimples, o sea, se tienen que escribir como suma de módulos simples, y eso es exactamente lo que está escribiendo esta igualdad. Entonces, el H ya lo estoy pensando como SL2 módulo, y lo puedo describir exactamente de esta forma. Ok. Este número de sumandos, pues va a jugar un papel en lo que les voy a contar. Entonces voy a anotar por S de G el número de sumandos que aparecen en la descomposición del nil radical como SL2 módulo. Ahora, observen que como H es una álgebra de Lie nilpotente, su centro no puede ser trivial, y de hecho también es un SL2 módulo. Entonces el centro pues tendrá que ser la suma de algunos de los términos que aparecen aquí arriba. Sin embargo, recuerden que por ser G empática, el centro de G no es 0. Perdón, el centro de G es 0, el centro de G es trivial, pero el centro de H no es 0. Ok. Bueno, lo primero que hicimos, y esto tiene que ver con el rollo computacional que va a aparecer al final, fue preguntarnos si podíamos caracterizar a las derivaciones semisimples en este tipo de álgebras de Lie. Y vean que aquí en realidad simplemente estoy pidiendo que la álgebra de Lie sea de la forma SL2 suma directa con H, no estoy pidiéndole a H absolutamente ninguna otra condición. Y resulta ser que esto que aparece acá genera un sistema de ecuaciones que es mucho más simple de resolver y que me permite decidir mucho más rápido que la condición de si todas las derivaciones tienen que ser interiores. Entonces, bueno, primero déjenme contarles qué es este teorema. Supongan que en H, pensado como SL2 módulos, hay 3 submódulos simples, digamos BM, BP y BK, y que hay algún producto no trivial, ya sea de la forma BM por BP igual a BK, o BP por BP igual a BK. Si ocurre, por ejemplo, el primero, que BM por BP sea igual a BK, entonces existen escalares lambda, alfa, beta y gamma, de tal forma que se cumple exactamente esta primera ecuación. Y si se diera la condición de que BP por BP es igual a BK, entonces la condición que se tiene que dar es esta que está aquí. Déjenme decirlo de otra forma, ¿no? SL2 actúa en cada uno de estos, entonces los valores propios del H, los pesos del H, están completamente determinados. El peso máximo de H en BM es exactamente M,
el peso máximo de H en BP es P y el peso máximo de H en BK es K. Como la derivación estoy suponiendo que es semisimple, uno puede probar que también tiene que tener un peso máximo, que es el que determina la derivación en cada uno de estos submódulos. Entonces el alfa en realidad es simplemente el peso máximo de la D en BM. El beta es el peso máximo de la D en BP y el gamma es el peso máximo de la D en BK. Y la relación tiene que ser exactamente esta. Entonces, les decía que para que una álgebra de Lie sea empática, se tienen que cumplir estas tres condiciones. Entonces, por construcción, uno puede decir rápidamente, dar condiciones para que el centro sea trivial, y por construcción el álgebra de Lie es perfecta. Entonces, el problema en realidad radica en hacer este cálculo que está aquí. Vean que por cada dos términos que se estén multiplicando de manera no trivial, yo voy a tener una ecuación lineal asociada. Y determinar si existe una derivación semisimple exterior equivale a resolver un sistema de ecuaciones en tantos sumandos, en tantos pares de sumandos cuya multiplicación sea no cero. Observen que aquí también estoy usando el lema de Schur, porque en realidad esta igualdad lo que me está diciendo es que en el producto tensorial del BM con el BP hay exactamente una copia del BK. Entonces, de hecho ya me adelanté, la lambda, el escalar lambda que afirma la demostración arriba, es simplemente el escalar que necesito cuando restringo la derivación a SL2, y alfa, beta y gamma son los pesos máximos de la derivación semisimple en los respectivos sumandos simples, y la relación se obtiene de entender exactamente esto que decía antes. Si en el BM tensor BP hay una copia del BK, yo sé exactamente el peso de cada producto de básico de BM con BP, y el lema de Schur me dice que ese vector tiene que ir a un vector en BK con exactamente el mismo peso. Una vez que yo sé exactamente cuál es el peso de cada uno de esos básicos, se escribe de manera explícita la relación que hay. Bueno, ¿qué puede observar uno rápidamente a partir del teorema de Clebsch-Gordan y de este primer teorema que les acabo de mostrar? Pues que si todos los índices que aparecen en la descomposición fueran números impares, entonces el H es abeliano, y entonces el álgebra de Lie con la que estén trabajando no puede ser empática. Y no puede ser empática porque hay derivaciones exteriores no triviales. Si tuvieran un álgebra de Lie de este tipo, y el primer ideal derivado del álgebra es el centro, o sea, si es nilpotente de paso 2, entonces el álgebra de Lie completa tampoco puede ser empática. Si en la descomposición del H ponen, digamos, primero todos los impares y luego ponen todos los pares, y resulta ser que todos los pares estaban en el centro del álgebra, entonces el álgebra de Lie tampoco puede ser empática. Y esos son como las tres posibilidades que más se repitieron en el análisis que hicimos. Por eso es que se los estoy mencionando exactamente aquí. Ok, entonces, ¿cómo va la demostración? Pues la idea fue preguntarnos cuál era el número mínimo de sumandos que se necesita en H para que SL2 suma semidirecta con H fuera una álgebra de Lie empática. Entonces, el caso más sencillo es suponer que hay un solo sumando. Entonces el álgebra de Lie tiene que ser de esta forma, con Bn un SL2 módulo simple, y es fácil verificar que esto define una derivación que no puede ser interior. Entonces, tengo una derivación que no es interior, el álgebra no puede ser empática. El siguiente caso es suponer que tengo dos sumandos, entonces llamémosle BP y BK, y aquí también uno puede darse cuenta que solamente hay dos posibles casos. O el álgebra H es abeliana, es decir, el centro es todo, o por ser abeliana, forzosamente uno de ellos es el centro y se obtiene al multiplicar el otro consigo mismo. Entonces aquí estoy suponiendo que el último es el centro, entonces el centro es el BK,
Y si no es una álgebra de Lie abeliana, entonces forzosamente BP con BP tiene que ser BK. Y tiene que ser todo BK. Pero entonces vean que en este segundo caso se cumple justamente que el primer ideal derivado es el centro, y en uno de los 3 resultados hace 2 páginas les mostré que ese tipo de álgebras no pueden ser empáticas. Si el álgebra es abeliana, mostré también que tampoco podía ser empática, entonces en cualquier caso la álgebra no es empática. Entonces, si hay un sumando o 2 sumandos, no puedo construirme álgebras de Lie empáticas. Sale, 3 sumandos. Ok, primero, los vuelvo a numerar como BM, BP y BK. Si el centro fueran 2 sumandos, entonces esencialmente me regresaría al caso anterior y no puede ser empática. Entonces, si hay 3 sumandos y no quiero repetir casos, entonces tengo que suponer que el centro es solamente 1. En este caso voy a pensar que es el BK. Y recuerden que el H es nilpotente. Dado que el álgebra es nilpotente, entonces el H cuadrado, o sea, el primer ideal derivado, tiene que ser BP más BK, y entonces el H al cubo tiene que ser exactamente el centro. Observen también que al pensar que H es nilpotente y saber el número de sumandos que hay aquí, eso me da una cota rápida para el índice de nilpotencia del álgebra que está aquí. Bueno, si ya estoy suponiendo entonces, más bien si ya estoy suponiendo que el centro es BK y puedo concluir que H cuadrado tiene que ser BP más BK y que H al cubo es el centro, entonces uno puede rápidamente concluir que el producto de BM con BM tiene que ser el BP y que BM con el BP tiene que ser forzosamente el centro. Y esto pues se sigue simplemente de escribir aquí todos los sumandos y cotejar y comparar y ya está. No hay más. Pero entonces vean que como los sumandos de H son BM, BP y BK, ya tengo aquí cuánto es BM con BM, tengo cuánto es BM con BP, entonces pareciera que solamente me falta determinar cuánto puede ser BP con el BP. Y es cierto, el BP con el BP se puede leer de esta ecuación que está aquí, y dado que H al cubo es BK, entonces el BP con el BP solamente puede ser o BK o 0. Entonces, una posible tabla de multiplicar está dada por esto que está aquí, por este cuadro que está aquí. Entonces vean que aquí justamente estoy poniendo las 2 posibilidades. BP por BP, que era el caso que me faltaba, puede ser BP o BK. Si fuera BK, entonces ahora invoco a la identidad de Jacobi. Si esta fuera una tabla de multiplicar de una álgebra de Lie honesta, se tiene que cumplir la identidad de Jacobi. Pero observen que estos términos marcados en rojo justamente me están produciendo el centro. Entonces, en esta identidad de Jacobi, este término en rojo es el centro, es 0. Este término en rojo es el centro, es 0. Y entonces solamente me queda esto igual a 0, que es exactamente esto que puse aquí abajo. Y ahora, si yo multiplico el BM con el BM, ya sabía que era el BP, y el BP con el BP es el BK, que es el centro. Y el lema de Schur me está diciendo que esas son igualdades, no es que sean contenciones o algo parcial, o sea, esas son igualdades honestas. Por el lema de Schur y por cómo se están construyendo las multiplicaciones como funciones equivariantes entre el producto tensorial de BM con el BM en algún lado. Entonces, si el BP con el BP fuera BK, uno puede concluir rápidamente que el centro tendría que ser trivial, pero en un álgebra de Lie nilpotente eso es imposible. Entonces, resulta que aquí la única opción que tengo es el 0, y entonces las posibles tablas de multiplicar para álgebras de Lie con 3 sumandos tienen que tener exactamente esta forma. Pero ahora aquí invoco el teorema 1 que les mencioné. Aquí tengo que el BM con el BM me da el BP, el BM con el BP me da el BK, este producto no trivial me da una ecuación, este producto no trivial me da otra ecuación, entonces tengo un sistema de 2 ecuaciones y tengo 4 incógnitas. Esta cosa tiene rango 2, por lo tanto tiene que haber al menos una derivación exterior
en esa posible álgebra de Lie, entonces esto no puede ser empático. Entonces vean, ni siquiera me tengo que ir a verificar si realmente esto me está definiendo en álgebra de Lie, y tampoco me tengo que ir a calcular, en dado caso de que sea una álgebra de Lie, todas las derivaciones de esa álgebra. Y vean que la M, la P y la K pueden ser el número que se les antoje, ¿no? No son, vaya, están libres, pues. Entonces, la dimensión de SL2 más BM más BP más BK puede ser bestial, y sin importar eso, yo sé que hay una derivación exterior, y por lo tanto el álgebra de Lie no puede ser empática. El corolario inmediato de esto, pues es que si yo quiero construirme una álgebra de Lie empática, entonces al menos tiene que tener 4 sumandos. Al menos 4 sumandos simples. Bueno, para no aburrirlos mucho, ¿no? Ya más o menos les mostré cómo fue que estuvimos atacando el problema, cuáles son las ideas básicas que estuvimos usando de manera recursiva para poder entender exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Lo que pudimos probar es este resultado. Supongamos que tenemos una álgebra de Lie empática con su álgebra de Levi SL2, y que H tiene exactamente 4 sumandos. En este caso les estoy llamando Bn, Bm, Bp y Bk. Y voy a suponer, al igual que antes, que el centro solamente tiene un término. Y estoy suponiendo que el centro nada más tiene un término, pues porque quiero encontrar la de menor dimensión. En realidad podría poner el centro con tantos términos como quiera, y lo único que se va a afectar es que la dimensión está creciendo mucho, y ya está, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que se puede probar? Pues que el primer ideal derivado, tiene solamente 2 sumandos, que son el BP y el BK, y si observan estos 4 ceros que estoy marcando aquí, estos 2 y los 2 de abajo, uno puede probar que el primer ideal derivado tiene que ser abeliano. Entonces, el primer ideal derivado tiene que tener solamente 2 sumandos, y además tiene que ser abeliano. Lo siguiente que pudimos probar es que forzosamente la tabla de multiplicar tiene que tener exactamente esta cara que está aquí. Y lo último que pudimos probar, y que es una de las partes en realidad más bonitas, es que todos los índices que aparecen tienen que ser números pares. Números pares. Entonces, vean qué dice eso. Si tiene que ocurrir esto, entonces en realidad esto está diciendo que las dimensiones de las álgebras de Lie empáticas, con su álgebra de Levi SL2, siempre es impar. Siempre es impar, porque recuerden que la dimensión de estas cosas era n más 1. Entonces, si estos 4 son impares, la dimensión de estos 4 sumandos, aquí estaría sumando 4 números impares, que evidentemente me va a dar un número par, y luego le estoy sumando un 3, eso va a ser impar. Entonces, un corolario nada más curioso es que la dimensión de las álgebras de Lie empáticas con su álgebra de Levi SL2 y con exactamente 4 sumandos, siempre es un número impar. Siempre, no hay más. Ahora, el ejemplo que da Benayadi de dimensión 25, pues lo obtiene justamente con n igual a m igual a 6, p igual a 4 y k igual a 2. Que si hacen la suma va a dar 25. ¿Sale? Ahora, aquí quiero hacer mención, pues que hace rato, y me voy a regresar tantito, vean que aquí el BP está apareciendo de multiplicar el BN con el BN, y el BK está apareciendo de multiplicar el BM con el BM. Entonces, voy a regresarme. Vean que eso me está diciendo que esos números que aparecían en el lambda 2 de algo tienen que tener una forma muy peculiar. No puede ser cualquier número par. O sea, el hecho de que este aparezca en el lambda 2 del BN me está diciendo que tiene que ser de la forma 2n-2 o 2n-6 o 2n-10, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, perdón. Aquí, el P, insisto, solamente puede ser de la forma 2n-2, 2n-6, etcétera. Y el K
aunque es un número par, solamente puede ser exactamente de la misma forma, pero sustituyendo el n por el m. O sea, 2m menos 2 o 2m menos 6, etc. Entonces, ¿cuántas tetradas de números pares donde el P y el K satisfacen esta condición que les acabo de decir existen, tal que la posible álgebra de Lie que ustedes puedan formar tenga dimensión menor que 25? Pues son pocos. No puse la lista, digo, porque no se trata de aburrir tanto, pero, o sea, se puede escribir uno rápidamente quiénes tienen que ser N, M, P y K posibles, y entonces la última parte de la demostración, pues, consistió en producir un código en Python que, dados esta tetrada de números posibles, se calculaba explícitamente las multiplicaciones para esta tabla y la multiplicación para G. Una vez que teníamos la multiplicación explícita, lo que hicimos fue verificar si H efectivamente era un álgebra de Lie o no era un álgebra de Lie. Si H era un álgebra de Lie para esta tabla de multiplicar, entonces calculábamos las derivaciones. Y, oh sorpresa, los valores más pequeños que generan una álgebra de Lie empática con su álgebra de Levi SL2 son exactamente estos que están aquí. En ningún otro caso obtuvimos álgebras de Lie empáticas. En la mayoría de los casos, incluso ni siquiera eran álgebras de Lie. O sea, el H no, o sea, si ustedes me dan un H con 4 valores y se cumple esta tabla, H no tiene por qué ser un álgebra de Lie. Para decirlo así de manera clara, ¿no? No tiene por qué ser un álgebra de Lie. O sea, sí hay que hacer todavía un poco más de trabajo. Lo que sabemos es que si es álgebra de Lie, tiene que tener esta cara, pero no al revés, ¿no? Si yo tengo una multiplicación con esta cara, ¿tengo un álgebra de Lie? No necesariamente. No necesariamente. Y luego, aún siendo álgebras de Lie, hubo algunas de dimensión más pequeñas que no eran empáticas. Y eso se debe a que el sistema de ecuaciones para las derivaciones semisimples tenían rango mayor que 1. O sea, había derivaciones semisimples que no eran interiores. Bueno, ya de aquí pueden darse una idea más o menos de qué es lo que voy a decir a continuación, porque vean que estas H's pues son álgebras de Lie nilpotentes cuando la G es empática, y resulta ser que nosotros podemos decir cómo tienen que ser las tablas de multiplicar. En otras palabras, me puedo construir explícitamente toda esa familia de álgebras de una manera más o menos inductiva. Evidentemente, en lo que les conté antes, hubo muchos casos que quitamos a la primera, o porque no eran álgebras de Lie o porque no eran empáticas. Evidentemente, lo que siguió después fue regresarnos y quedarnos con las que sí daban álgebras de Lie. Entonces, ¿cuál es esa familia de álgebras de Lie nilpotentes de la que hablaba en el título? Bueno, es fácil probar que si yo tengo un álgebra de Lie semisimple y me tomo cualquier álgebra de Lie soluble, estas dos afirmaciones son equivalentes. La suma semidirecta es perfecta, y en la segunda opción, H en realidad es nilpotente y es un GL módulo. Entonces, ¿cuál es la familia de álgebras de Lie nilpotentes sobre la que hemos estado construyendo todas las posibles tablas de multiplicar? Pues las álgebras de Lie nilpotentes, que son el nil radical, de álgebras de Lie perfectas con su álgebra de Levi SL2, o las álgebras de Lie nilpotentes, que son SL2 módulos, y de hecho las dije en el orden contrario, perdón, o álgebras de Lie que son radicales de álgebras de Lie perfectas con su álgebra de Levi SL2. No les voy a poner las tablas de multiplicar, digo, ya creo que más o menos empezaron a ver cómo fue que las produjimos, y cómo fue que las fuimos separando. Evidentemente uno puede rápidamente distinguir cuándo van a ser isomorfas y cuándo no. Nada, pues muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, ahí están mis correos, siéntense con la confianza de escribir y ya está.
Muchas gracias, Gil. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo, curiosidad, entonces el ejemplo de Benayadi es del mismo tipo que estudiaron ustedes, con su álgebra Levi SL2. Sí, ¿Y el otro, el de dimensión 35, el de Angelopoulos? es similar con otros valores para M, N, P y K. ¿Y pudieron ver qué pasa si cambian esa subálgebra? Queríamos hacerlo, pero lo que pasa es que en la referencia donde están las representaciones irreducibles de las álgebras de Lie simples, la notación está feísima, que es el Lonichik-Wimber de grupos algebraicos ¿cómo se llama? Grupos de Lie algebraicos, algo así. O sea, al final está ahí, bueno, ellos dicen que está ahí toda la información, les creo que está ahí toda la información, pero hemos tardado en traducir a un lenguaje comprensible para los de este lado del océano lo que está escrito ahí, ¿no? Es que la anotación está bien fea, ¿eh? O sea, la anotación está bien fea. Entonces sí, queremos terminar de checar porque, o sea, si se pudo escribir el código en Python y se sabe exactamente cómo son los productos tensoriales y cómo se descomponen, entonces uno puede en realidad checar para todas las álgebras de Lie simples que hay. El argumento que dan Angelopoulos y Benayadi es que como ellos quieren el álgebra de Lie empática más pequeña, entonces dicen que la subálgebra de Levi tiene que tener la dimensión más pequeña posible. Pero en realidad yo creo que era que hicieron lo que hicimos nosotros, o sea, se sabe la teoría de representaciones de SL2 y eso se entiende súper bien, entonces nos agarramos de ahí, ¿no? Pero sí, falta checar con las otras álgebras de Lie simples y semisimples de dimensión menor o igual que 25. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, bueno, te damos las gracias de nuevo, Gil. Bien, y con esto cerramos la sesión de álgebra en el CONCA 2022. Les agradezco a todos la participación y la buena voluntad de dictar una charla. El año que viene quizás ya volvemos a los congresos presenciales, así que espero verlos el año que viene. Muchas gracias a Roberto como parte del comité organizador del evento, por la confianza de siempre. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Y muchas gracias a ustedes y sobre todo a ti, María Alejandra, por la organización.